Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. A lo largo de su articulado, la cartilla establece la doctrina del cuerpo, un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto moral, del sentido de la honradez y de la seriedad en el servicio, y que está presidido por su artículo más famoso, donde se lee: el honor es la principal divisa del guardia civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Instituye la idea de la proporcionalidad de la respuesta de los agentes y crea la figura del comandante de puesto, que tiene especial reflejo en la cartilla y que se convertirá en el mando más visible en el marco rural español. El 10 de octubre, cumpleaños de la reina Isabel II, y con ocasión de la constitución de las Cortes Generales, la recién creada Guardia Civil realiza su primer servicio, consistente en cubrir la carrera de la comitiva de la reina desde Palacio hasta las Cortes. La consolidación. No le reservaba el destino a la Guardia Civil un ambiente propicio para su consolidación, pues este periodo se caracterizó por la Segunda, 1846-1849, y la Tercera Guerra Carlista, 1872-1876, con la consecuente extensión de la guerra de guerrillas y su posterior evolución a bandolerismo, fenómenos a los que debió hacer frente la recién creada institución. Habría de transcurrir poco tiempo para que la Guardia Civil desempeñase su primera misión internacional. En 1847, un Portugal en guerra civil, con el fin de pacificar el norte del país, solicita la ayuda de España y el Reino Unido. Una unidad de caballería de la Guardia Civil se encarga de patrullar y garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Oporto. En el siguiente año tiene lugar una oleada revolucionaria, denominada en la historiografía la Primavera de los Pueblos, o el Año de las Revoluciones, en toda Europa, que aunque no tan virulentamente se manifiesta también en España. La Guardia Civil debe encargarse de la protección de las instituciones y del mantenimiento del orden público. Tras el alzamiento de O'Donnell en 1854, la Vicalvarada, y el cambio de gobierno que da lugar al bienio progresista 1854-56, se planteó la posibilidad de disolución de la Guardia Civil por haber permanecido leal al gobierno legalmente establecido, algo que constituirá una constante a lo largo de la historia de la institución: desaparecer por haber sido leales. Sin embargo, la Guardia Civil ya había destacado en su eficacia en la defensa del orden, en su lealtad al Estado y en su labor humanitaria de socorro a la población. Ya el artículo 8 del reglamento para el servicio manifestaba, de una forma un tanto literaria, que el Guardia Civil será siempre un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación el que se crea cercado de asesinos se vea libre de ellos, el que tenga su casa presa de las llamas considere el incendio apagado, el que vea a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas lo crea salvado, y por último siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Los servicios humanitarios fueron un pilar base de la creación y organización del instituto. La propia cartilla encomienda al Guardia Civil el deber de auxiliar a la población en caso de catástrofes, siniestros y accidentes. Tuvieron gran repercusión en aquel tiempo casos como el salvamento de los súbditos ingleses que navegaban en la goleta Mary, naufragada en 1848 frente a las costas de Sanlúcar de Barrameda, o el de los guardias civiles Pedro Ortega y Antonio Jimeno, fallecidos en 1850 en el rescate de las víctimas de un carruaje despeñado durante una tormenta por un torrente de agua en el barranco de Beiber, Castellón. Los servicios en la asistencia a los afectados en la grave epidemia de cólera de 1855 contribuyeron también a que la Guardia Civil fuera consiguiendo el reconocimiento de la población.
La lucha contra el bandolerismo continúa con éxito con la defensa de carruajes, servicio de escoltas y protección de vías y caminos. De tal modo que en 1854 Facundo Infantes, segundo director del cuerpo, podía afirmar: el robo de los carruajes públicos no causaba impresión 10 años antes y desde la creación de la Guardia Civil era visto con absoluto asombro. De cualquier forma, el conocido después como Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, perece en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1849. Otras figuras populares como el tempranillo Luis Candelas y otros dejan de ser una amenaza para la seguridad de bienes y personas. El fenómeno del bandolerismo se considera controlado, y aunque aún perduraría unos años, con una intensidad mucho menor, se considera virtualmente erradicado a finales del siglo XIX. Era una idea fundamental del duque de Ahumada el que la Guardia Civil cubriera sus efectivos con personas de calidad excepcional, pero desgraciadamente se encontró con una España donde el analfabetismo era la norma. En consecuencia, mereció la aprobación de S.M. la reina Isabel II, que por Real Orden de 1 de abril de 1853, se creara la Compañía de Guardias Jóvenes en el cuartel de San Martín, en Madrid. Era esta una organización que daba amparo y educación a los huérfanos e hijos del cuerpo y ayudaba a la formación de nuevos guardias. Con el tiempo se convertiría en el actual Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. El sexenio revolucionario. Tras la Revolución de septiembre de 1868, con el exilio de la reina Isabel II y hasta la restauración de 1874, se inicia un periodo en la historia de España conocido como el sexenio revolucionario. Esta etapa se distingue por una gran inestabilidad política, con 3 elecciones y 7 gobiernos, con pronunciamientos, disensiones políticas con la Revolución Cantonal de 1873, la Guerra de los 10 años, 1868 a 78 en Cuba, la Tercera Guerra Carlista que comienza en 1872, la Guardia Civil se convierte en la institución imprescindible en la que han de apoyarse los diferentes gobiernos. Esta coyuntura social y política es además un caldo de cultivo propicio que origina un nuevo repunte del bandolerismo, tanto por la proliferación de numerosos grupos de excombatientes, revolucionarios e incluso simples delincuentes, como por el vacío de poder que conlleva. Así, el gobierno provisional de Prim suprime la Guardia Rural con el objeto de que fuera la Guardia Civil quien asumiera las competencias correspondientes en ese ámbito territorial. Más tarde, con la monarquía constitucional de Amadeo I, se lleva a cabo una reforma orgánica en 1871 distribuyendo los efectivos más eficientemente en el país, potenciando el despliegue en las provincias más afectadas por el azote del bandolerismo y protegiendo comunicaciones e infraestructuras. En 1873 se consigue moderar esta nueva delincuencia, pero a principios de año, la política vuelve a convulsionarse con la abdicación de Amadeo I y la proclamación de la Primera República el 11 de febrero. Los disturbios, el bandolerismo, la Segunda Guerra Carlista, las revueltas cantonales, etc., no darían respiro a los guardias civiles de esta época. El primer gobierno de Pi Margall intenta organizar el orden público apoyándose en los voluntarios de la República, sucesores de la Milicia Nacional, en los núcleos urbanos y en la Guardia Civil en el ámbito rural. Dictó también un decreto por el que hacía depender a esta exclusivamente del Ministerio de la Gobernación. Pero la necesidad del ejército de contar con la Guardia Civil en su lucha con los carlistas hace que el siguiente gobierno revoque esta decisión, recuperando para la Guardia Civil su tradicional doble dependencia de los ministerios de la guerra y de la gobernación. En 1874 la nación se enfrenta a una situación sociopolítica determinada por la crisis económica y la pérdida de sus colonias, cuyo origen realmente se remonta a la derrota en Trafalgar, en 1805, en la que se inicia un proceso en el que la hegemonía en el mar pasa definitivamente al Reino Unido, y en el que poco a poco España va cediendo sus posesiones americanas. En enero se produce la entrada en el Congreso de Soldados y Guardias Civiles,
a las órdenes del general Pavía, quien disuelve la Asamblea poniendo fin a la Primera República. Para la Guardia Civil esto representa la vuelta a los tiempos de Prim, con una dependencia total en la práctica de las capitanías generales, formando parte de las columnas de operaciones del ejército que utiliza a la Guardia Civil ante los carlistas, con un reforzamiento de su carácter militar y del control sobre la organización por parte del Ministerio de la Guerra. La restauración monárquica. En este mismo año, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, se produce la restauración monárquica en España y el inicio del reinado de Alfonso XII. Se instaura un sistema bipartidista de alternancia entre el Partido Liberal y el Conservador. Esta democracia formal, con un sistema electoral no estrictamente democrático, traería una cierta estabilidad institucional, que tomó carta de naturaleza con la promulgación de la Constitución de 1876. Tras esta se publica en 1878 la Ley Constitutiva del Ejército, por la que la Guardia Civil pasa a integrarse como un cuerpo adicional en aquel, dado que hasta ahora había sido considerada como cuerpo auxiliar del Ejército. La actuación de la Guardia Civil estaba sometida a la jurisdicción militar, e incluso la agresión o resistencia a la misma, sino el simple insulto a cualquiera de sus individuos en el ejercicio de sus funciones, caía dentro de esta, puesto que, en ningún caso pierde su carácter de instituto armado y de centinela permanente. Esto supone que la Guardia Civil tuviera un gran protagonismo en el mantenimiento del orden público, bajo dependencia del Ministerio de la Guerra. En los años siguientes, se produciría una relativa laxitud en el cumplimiento de las instrucciones de los gobernadores civiles, e incluso que las disposiciones del Ministerio de Gobernación debieran ser propuestas al Ministerio de la Guerra y cursarse desde este. Se produjeron tensiones entre ambos ministerios, como los intentos de llevar a la institución a la órbita civil, con un reforzamiento de la dependencia del Ministerio de la Gobernación, por parte de Moré en 1884 y Silvela en 1891, y los contrarios del general Weyler desde el Ministerio de la Guerra. Una consecuencia de estas disputas fue que empujó al Ministerio de la Gobernación a reforzar la policía en detrimento de la hegemonía de la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público. La revolución industrial fue impulsada de modo extraordinario por el nacimiento del ferrocarril. En España, el primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró, se inauguró en 1848, seguido por el tramo Madrid-Aranjuez en 1851, creándose al poco las compañías TBF en Cataluña y MZA, que unía el centro peninsular con el litoral mediterráneo. Este desarrollo posterior se hizo posible por el mantenimiento del orden en el ámbito rural que garantizaba la Guardia Civil. El cuerpo asumiría a nivel nacional el servicio de escoltas en los trenes de viajeros a partir de 1886. La industrialización da lugar al surgimiento de una clase obrera organizada, produciéndose un aumento de la conflictividad social. Especialmente violentas son las acciones del terrorismo anarquista, como la bomba del Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1893 y otra serie de atentados. Esta etapa verá a la Guardia Civil empleada frecuentemente por los distintos gobiernos contra las alteraciones del orden público y las revueltas de obreros y campesinos. Después del desastre del 98, la pérdida de las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra contra los Estados Unidos origina la disolución de los tercios del cuerpo allí destacados y la incorporación de sus efectivos a la plantilla de la metrópoli. Este aumento de la plantilla permite reorganizar la Guardia Civil con la creación de la Comandancia de Canarias, las secciones de Ceuta y Melilla y un incremento del número de puestos. La debilidad presupuestaria del Estado, junto a la ampliación de la plantilla, conllevó que los municipios y entidades que habían solicitado la presencia del cuerpo contribuyeran a sufragar su presupuesto. Así, había efectivos al servicio de diputaciones provinciales, de la Junta de Obras del Puerto de Valencia, de la vigilancia de las minas de Río Tinto, etc. Se atribuye a los ayuntamientos el facilitar casa-cuartel a los guardias civiles, e incluso se autoriza la donación desinteresada de caballos al cuerpo por parte de ayuntamientos, sociedades y propietarios.
4,2. El reinado de Alfonso XIII. La Segunda República. La Guerra Civil. El franquismo. La transición y la democracia. 4,2,1. El reinado de Alfonso XIII. En 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII es declarado mayor de edad y proclamado rey de España tras la regencia de su madre María Cristina. Su reinado, que se prolonga hasta 1931, se caracteriza por una relativa estabilidad con fuerte crecimiento demográfico e industrial, favorecido por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Aun tratándose de una etapa relativamente tranquila, existían serios problemas de fondo, un incipiente independentismo, malas condiciones de vida y trabajo de campesinos y obreros influidos por la Revolución Rusa de 1917, la falta de representatividad política de grandes grupos sociales, puesto que sigue vigente el sistema de alternancia política controlada por el caciquismo, y la guerra del Rif en Marruecos. En 1909, se producen unos altercados en Marruecos con unos trabajadores de las obras de construcción de una línea de ferrocarril, y el gobierno ordena la llamada a filas de los reservistas. Las noticias de las numerosas bajas producidas en el protectorado, junto al hecho de que se pudiera comprar la exención del ingreso a filas, provocan la convocatoria de una huelga general que, en Barcelona, culmina en la llamada Semana Trágica. Perdido el control de la huelga por sus convocantes y las autoridades, se producen desórdenes, incendios de iglesias y conventos, desatándose un auténtico motín popular. Las autoridades acuerdan declarar el estado de guerra, y para restaurar el orden cuentan inicialmente casi exclusivamente con 700 guardias civiles, hasta que se ven reforzados con nuevos efectivos formados también en gran parte por miembros de la Guardia Civil. De esa manera se logra sofocar la revuelta no sin un gran coste en vidas, heridos y detenidos. Mientras tanto, la Guardia Civil iba modificando sus servicios adaptándose a las necesidades de su tiempo en un continuo proceso de mejora técnica y organizativa. En 1902 se crea una sección de ciclistas, primer intento de dotar de medios mecánicos de transporte al cuerpo. En mayo de 1922 se crea el Parque de Máquinas de Locomoción, que aunque inicialmente está formado por medios que en la actualidad pueden parecer limitados, 2 ómnibus, una camioneta, 7 coches ligeros y 2 motocicletas, fue el antecedente del Parque de Automovilismo. En 1921 se dota al cuerpo de la pistola Star de 9 mm, arma reglamentaria que por más espacio de tiempo acompañaría a la Guardia Civil. Esta instalaría poco después su propio servicio radiotelegráfico para mejorar su respuesta con la ayuda de mejores comunicaciones. Su primera emisión se realiza el 1 de agosto de 1922. Son hitos importantes en la historia de la institución que en 1913 se declara la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil. La uniformidad, ya reformada en 1909, después de más de 60 años inalterada, vuelve a revisarse en 1922 y de nuevo en 1925, cambiando el viejo uniforme, vistoso pero poco práctico, por uno caracterizado por su color verde y mayor comodidad y adecuación a las necesidades del servicio. La creación del primer Museo de la Guardia Civil en el Colegio Infanta María Teresa de Madrid en 1921, y el establecimiento de su himno, que es cantado por primera vez el 1 de agosto de 1922, constituyen otros hitos en la tradición histórica de la Guardia Civil. Como hemos visto, en el protectorado marroquí venían produciéndose incidentes ya desde antes de su establecimiento formal en 1912. Con el ejército español cada vez más comprometido en la contención de la resistencia, en 1921 se produce el desastre de Anual. Con una derrota aplastante ante el ejército del Rif, y una retirada desordenada con numerosas bajas españolas, y que puso en peligro la propia Melilla, la sociedad no entiende la conveniencia de una guerra sangrienta y costosa en un territorio de gran pobreza, y que se hacía por mera cuestión de prestigio. Se produce por tanto un aumento de la violencia callejera, y los desórdenes que culminarán con el asesinato del presidente del gobierno de Eduardo Dato por 3 militantes anarquistas en la Puerta Alcalá de Madrid.
Estas circunstancias sociopolíticas inducen el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, de Miguel Primo de Rivera, respaldado por el rey. Durante la dictadura de Primo de Rivera, se pondrá fin a la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas en 1925, que supuso la pacificación de la zona española del protectorado. La Guardia Civil sigue adaptándose a los cambios sociales y políticos en estos años, mediante una sustancial mejora de efectivos e importantes reformas como la inclusión en 1918 de 3 generales de brigada propios en la plantilla de la institución, que aumenta por Real Decreto de 4 de julio de 1924 a un general de división y 4 de brigada, ostentando el primero el cargo de subdirector general de la Guardia Civil, figura creada por esta disposición. En 1926, respondiendo a un principio de regionalización, se crean las zonas 4 en un principio, cuyas sedes iniciales se ubicaron en Madrid, Barcelona, Sevilla y Burgos, al mando cada una de ellas de un general de brigada. La primera academia especial con la que contó el cuerpo para la formación de la oficialidad se ubicó en el Colegio Infanta María Teresa de Madrid, y su primera promoción se incorporó el 12 de febrero de 1927. Se cerraría a continuación para volverse a abrir 2 años después en Valdemoro. En 1929, mediante Real Decreto de 4 de octubre, se concede a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia por los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos realizados con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos. Se honraba de esta forma, de modo público e institucional, el carácter benemérito de la Guardia Civil que su sobrenombre ya reconocía. Con ocasión de esta recompensa se publica un escalafón de personal del cuerpo condecorado con esta alta distinción, resultando que en 23 años, entre 1906 y 1929, se habían otorgado 438 cruces de beneficencia a título personal a miembros de la Guardia Civil. 4.2.2. La Segunda República. Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII, con un gobierno de concentración monárquica, convoca una ronda de elecciones que debían servir para recuperar la legitimidad democrática. Sin embargo, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los republicanos triunfan en 41 capitales de provincia. El 14 de abril se proclama la República en las distintas ciudades y capitales. Alfonso XIII abandona España camino del exilio, que pasó principalmente en Roma, donde falleció en 1941, poco después de abdicar en favor de su hijo de Juan de Borbón, conde de Barcelona. Desde 1929 se produce la grave crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión, que se prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial. Estos años conocieron una gran agitación política y social en todo el mundo. En España, como en otros sitios, se produjeron desórdenes y la Guardia Civil necesariamente hubo de intervenir en defensa de la legalidad. Se suceden incidentes violentos, huelgas y disturbios. El 31 de diciembre de 1931 en Castilblanco, Badajoz, el alcalde requiere al puesto de la Guardia Civil, formado por un cabo y 3 guardias, para la disolución de una manifestación que se desarrollaba en el pueblo. Cuando el cabo se dirigía a los manifestantes es atacado, y al intentar repeler la agresión resulta apuñalado por un vecino. Un guardia abre fuego, pero la multitud derriba y desarma a los 3, que son muertos con sus propias armas. El 5 de enero siguiente en Arnedo, La Rioja, tras una prolongada huelga, la Guardia Civil interviene en una manifestación y al ser acometida, sin duda pesando sobre su ánimo los hechos de Castilblanco de la semana anterior, hace fuego ocasionando la muerte de 11 manifestantes y heridas a otros 20. Tras los sucesos de Arnedo se produce un tenso debate político que finaliza con el cese del general Sanjurjo como director general del cuerpo, al que sustituye el general Cabanellas el 3 de julio de 1932. En agosto de 1932 el general Sanjurjo se alza infructuosamente contra el gobierno de la Segunda República, con el apoyo de ciertas unidades del Ejército y de la Guardia Civil.
La conocida como Sanjurjada tiene como consecuencia que la Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio de la Guerra, se transforme en Inspección General para pasar a depender del Ministerio de Gobernación. Pese a todo, los desórdenes en ciudades y campos continuaban. Un ejemplo de ello son los sucesos del pueblo de Casas Viejas, Cádiz, donde tras una insurrección huelguista de 3 semanas de duración en toda España, se declara por parte de la CNT el comunismo libertario el 10 de enero de 1933. Los anarquistas atacan el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban un sargento y 3 guardias, hiriendo de muerte al sargento y a uno de los agentes. El gobierno envía fuerzas de la Guardia de Asalto desde Madrid para reprimir la sublevación, las cuales, vencida la resistencia, prenden fuego a la casa donde se habían refugiado algunos de los participantes en la rebelión, falleciendo 7 personas. La acción terminó con la ejecución sumarísima de una docena de vecinos detenidos en el municipio. Como resultado, el capitán Rojas, jefe de la compañía de la Guardia de Asalto que estaba al cargo de la operación, es objeto de una severa condena judicial. La crisis fue el pretexto para una ofensiva política por parte de la oposición que culminaría con la destitución del jefe del gobierno, D. Manuel Azaña. En resumen, era este un clima en el que los sucesos descritos de Casas Viejas, Castilblanco y Arnedo, entre otros muchos, revelan claramente que el gobierno de la República no tenía otra alternativa que emplear a la Guardia Civil para el mantenimiento del orden y la legalidad. Esto tuvo un alto coste en el instituto tanto en vidas como en el distanciamiento y pérdida de estima de parte de la población. En el mismo año de 1933 se transfiere el control de la quinta zona de la Guardia Civil, bajo mando de un general, comprendiendo las 4 provincias catalanas, a la Generalitat de Cataluña. En este momento la Guardia Civil está desplegada en 19 tercios distribuidos en 5 zonas. En 1934, con un gobierno nuevo surgido de las elecciones de noviembre del año anterior, estalla la Revolución de Octubre, movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre. En Madrid los huelguistas intentaron el asalto a la presidencia del gobierno. En el País Vasco se ocupan las zonas mineras e industriales, hasta el día 12, cuando la intervención del ejército sofoca la revolución con un saldo de al menos 40 muertos. En Barcelona, el gobierno de la Generalitat presidido por Lluís Companys proclama el Estado catalán dentro de una república federal española. En Asturias, donde los mineros disponían de armas y dinamita y la revolución estaba bien organizada, se proclama la República Socialista Asturiana. En esta última, con la intervención de la Legión y los regulares del Ejército de África, se consigue sofocar la insurrección el 19 de octubre. La Guardia Civil pagó un alto precio ya que desde el principio sufrió el ataque a sus puestos. Al caer la noche del día 5, más de 20 cuarteles del cuerpo habían caído en poder de los sublevados y 98 casas cuartel estaban destruidas. El 19 de octubre la Guardia Civil registraba más de 100 muertos, la mayor parte de los cuales pertenecían a la compañía de Sama de Langreo que, formada por apenas 60 guardias civiles a las órdenes del capitán Alonso Eneart, se comportó heroicamente defendiendo su posición durante más de 30 horas de asedio. Forzado por la falta de agua, alimento y munición, el capitán Eneart ordenó romper el cerco en una salida sorpresa y audaz a plena luz del día. La superioridad numérica y las buenas posiciones de los revolucionarios hicieron fracasar el intento, que a punto estuvo de ser coronado por el éxito. Los guardias se dispersaron y, aunque ofrecieron tenaz resistencia, fueron abatidos uno a uno. El propio capitán, aislado y herido por 2 veces, continuó luchando hasta caer bajo las balas de los atacantes. Por su acción recibiría la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. El prestigio de la Guardia Civil salió reforzado, mereciendo el reconocimiento del gobierno que, por medio de un decreto, concede al Instituto la corbata de la Orden de la República el 12 de febrero de 1935, para premiar como recompensa colectiva los innumerables actos de heroísmo llevados a cabo por el personal del mismo
y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que ha rendido a España y a la República en el cumplimiento de sus deberes. En Cataluña, la Benemérita vuelve a depender del Ministerio de la Gobernación tras la desaparición del efímero Estado catalán. El presidente de la Generalitat y sus altos dirigentes fueron detenidos, juzgados y condenados. 4.2,3. La Guerra Civil. En 1936, la Guardia Civil se compone de unos 33.500 hombres que suponen una tercera parte de los efectivos del ejército. Se trata de profesionales, conocedores del terreno y desplegados por todo el territorio nacional. Por ello, la Guardia Civil fue decisiva en el desarrollo de los acontecimientos iniciales, pudiendo afirmarse que prácticamente la sublevación triunfó donde se sumó la Guardia Civil y fracasó donde ésta permaneció fiel a la República. El inspector general de la Guardia Civil, el general Pozas Perea, se mantuvo fiel al gobierno de la República e impartió instrucciones de mantenerse leales al poder legalmente constituido. La Guardia Civil quedó dividida en dos, del mismo modo que el conjunto de España. Por ejemplo, los guardias civiles sublevados en Albacete fueron asesinados y arrojados al mar por decenas en aguas de Cartagena, mientras que el coronel Escobar y el general Aranguren en Barcelona se mantuvieron fieles al gobierno de la República, por lo que, finalizada la contienda, serían condenados y posteriormente fusilados. En Asturias, el conjunto del Principado permaneció fiel a la República, a excepción de la capital. En Oviedo, el coronel Aranda, gobernador militar, se unió a la insurrección ante el requerimiento del general Mola una vez que estuvo concentrada en la ciudad buena parte de los efectivos de la Guardia Civil. Aislado en la capital de Asturias, Oviedo resistiría un asedio de 85 días, con multitud de acciones valerosas, en las que los guardias participantes se hicieron acreedores de las correspondientes condecoraciones individuales. Las compañías de la Felguera y la de Sama de Langreo fueron aniquiladas, como sucediera con esta última en el 34, así como la de Mieres, que no llegaron a concentrarse en Oviedo. El 17 de octubre, la columna del coronel Martín Alonso procedente de Galicia pondrá fin al asedio. En la defensa del Alcázar de Toledo participan 690 guardias civiles de la comandancia, lo que suponía el 60% de la guarnición. En Andalucía, en los 3 primeros meses de la guerra y solo en Sevilla, Granada y Córdoba pierden la vida 712 guardias civiles, en su mayor parte defendiendo sus cuarteles. En Jaén, el capitán Reparaz se une a la columna republicana del general Miaja, consiguiendo agrupar a sus hombres y sus familias en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Tras esto se pasa al bando nacional y participa en la defensa de Córdoba. El santuario queda bajo las órdenes del capitán Cortés, sosteniendo un largo asedio de 9 meses. El asedio finaliza el 1 de mayo de 1937, el mismo día en que el capitán Cortés es herido de muerte, y con tan solo 14 hombres en disposición de luchar. El capitán había hecho colgar un cartel con la leyenda: "La Guardia Civil muere pero no se rinde". El recuento final de bajas del cuerpo en ambos bandos arroja la cifra escalofriante de 2.714 muertos y 4.117 heridos, lo que supone el 20% de sus efectivos iniciales. El instituto continuó existiendo como tal en el bando nacional, mientras que en el republicano se reorganiza en un principio como Guardia Nacional Republicana, y más tarde, en diciembre de 1936, como Cuerpo de Seguridad y Asalto, unificando todos los cuerpos de carácter policial. 4.2,4. El franquismo. Se da la paradoja de que en los convulsos años 30, la Guardia Civil había soportado los ataques de los sectores sociales más proclives a la República, y sin embargo, más de la mitad de la plantilla de la Guardia Civil había servido en el bando republicano durante la guerra. Esto no era un gran mérito ante los vencedores, lo que ocasionó que el nuevo régimen mirase a la Guardia Civil con recelo, pues se la consideraba responsable del fracaso del golpe militar en las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona y Valencia, hasta el punto de que el general Francisco Franco barajó la posibilidad de su disolución. Al final, dando un final salomónico a la crisis,
El 15 de marzo de 1940 se promulga una ley fundamentada en dos pilares básicos: la integración del Cuerpo de Carabineros, al que se pone fin tras 111 años de servicio ininterrumpido, en la Guardia Civil, y la adscripción de gran número de jefes y oficiales del Ejército, especialmente en los tercios de costas y frontera, cuyo objeto era la defensa frente al exterior. La creación de un Estado Mayor dentro de la estructura orgánica del cuerpo, formado exclusivamente por oficiales del Ejército de Tierra, por orden de 8 de abril de 1940, hace depender más pronunciadamente a la Guardia Civil de este. Con el nuevo reglamento militar de 23 de julio de 1942, se configura a la Guardia Civil como un cuerpo de ejército, totalmente integrado en este. Para potenciar la formación de los cuadros de mando se crea en 1942 el Centro de Instrucción, y para formar a los guardias de nuevo ingreso, 6 academias regionales que más tarde se reducirán a 3, Úbeda, El Escorial y Sabadell. Tras la Guerra Civil había surgido el fenómeno del maquis o guerrilla antifranquista. El general Franco encargó al ejército y muy especialmente a la Guardia Civil, a través de su director general Camilo Alonso Vega, su erradicación. Se afirmó que al éxito de esta misión se supeditaba la propia existencia de la Guardia Civil. El fenómeno maquis tuvo un periodo de apogeo desde 1944, con la invasión del Valle de Arán, hasta 1948. Los historiadores coinciden en que la actividad del maquis a efectos prácticos deja de existir en 1952, aunque elementos aislados siguieron combatiendo durante un tiempo. Para la Guardia Civil la lucha contra el maquis le supuso la pérdida de 627 hombres. En 1959 se produce el Plan de Estabilización Económica y una cierta apertura del régimen, que irá seguida de un gran desarrollo económico. En este mismo año, dado el aumento del tráfico rodado que se produce como consecuencia del crecimiento económico, se encomienda a la Guardia Civil la vigilancia del tráfico y del transporte por carretera. Se crea la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que constituye un punto de inflexión en el proceso de la modernización del cuerpo. Esto no fue más que el principio de una tendencia hacia la especialización de la Guardia Civil, que había de alejarse del tradicional guardia polivalente, en beneficio del especialista técnico y cualificado. En los 60, el servicio de montaña se forma para preparar a los guardias destinados en las comandancias del Pirineo, si bien pronto, a requerimiento de los propios montañeros, se crean grupos de esquiadores-escaladores dedicados a misiones de búsqueda y rescate. Actividades subacuáticas fue otra especialidad surgida del auge del turismo en los años 60, que originó la necesidad de contar con especialistas preparados para la protección de los accidentados en actividades en el medio acuático. La agrupación de helicópteros, hoy servicio aéreo, sería la siguiente especialidad a implementar a principios de los 70 con el objeto de proporcionar un medio rápido de despliegue y apoyo acorde con los tiempos. En enero de 1973 entraban en servicio los primeros pilotos y los 2 primeros helicópteros. La amenaza terrorista de estos años determinó la necesidad de que la Guardia Civil contase con especialistas en desactivación de explosivos, ya que ni la capacidad ni la función de los artificieros del ejército eran adecuadas para ello. Los primeros voluntarios de la Guardia Civil surgen de las maestranzas de artillería del ejército en 1974, formando el núcleo del servicio de desactivación de explosivos, génesis de los modernos TEDx y GEDEX, actualmente entre los mejores especialistas del mundo en la materia. En 1967 el independentismo radical vasco inicia su actividad terrorista comenzando un ataque frontal contra la Guardia Civil, a la que convierte en su objetivo prioritario, puesto que por un lado su misión era y es hacer cumplir la ley, y por otro la consideraba un pilar fundamental del Estado. En 1968 se produce el ataque con explosivos al cuartel de Sondica, y en junio cae asesinado del guardia civil José Pardines Arcay, con el que se abre la larga lista de servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber, víctimas del separatismo radical terrorista. 4.2.5. La transición y la democracia.
En 1975, con la proclamación de don Juan Carlos I, rey de España, se inicia un periodo histórico en el que España pasa del régimen dictatorial surgido de la Guerra Civil a constituirse en una monarquía parlamentaria. Con la aprobación de la Constitución de 1978, la Guardia Civil se adscribe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conservando su naturaleza militar pero dejando de formar parte de las Fuerzas Armadas. La Ley de Policía de 1978 asigna a los cuerpos de seguridad del Estado la tarea de defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Aparece por primera vez una clara atribución de competencias a los distintos cuerpos policiales, tanto territorial como funcionalmente. Al Cuerpo Nacional de Policía, heredero de la Policía Nacional y esta de la antigua Policía Armada y de Tráfico, y de la más lejana Guardia de Asalto, y al Cuerpo Superior de Policía, sucesor del Cuerpo General de Policía, se les encomienda la seguridad en las capitales de provincia y otras grandes poblaciones. Será competencia de la Guardia Civil el resto del territorio nacional, especialmente el ámbito rural, ratificando su responsabilidad sobre el tráfico y transporte, el resguardo fiscal del Estado y el control de armas y explosivos. En estos años la Benemérita se enfrenta al reto de la lucha contra el terrorismo extremista que surge al final del franquismo, con organizaciones como el FRAP, disuelto en 1978, el GRAPO, cuya primera acción armada es un atentado en 1975 contra 2 miembros de la Guardia Civil, resultando muerto Casimiro Sánchez García y su compañero gravemente herido. Aunque surgen grupos independentistas catalanes, gallegos y canarios, así como grupos de extrema derecha, es el separatismo vasco el que despliega mayor actividad terrorista. La Guardia Civil es objetivo prioritario y tiene que emplearse a fondo, desarticulando comandos, desmantelando su cúpula en repetidas ocasiones y obteniendo notables éxitos, aunque también sufriendo el mayor número de víctimas. El 23 de febrero de 1981 se produce un intento de golpe de Estado encabezado por altos mandos militares, para cuya ejecución contaron con el apoyo de algunos oficiales de la Guardia Civil, muy sensibilizados por la constante agresión terrorista. El episodio de más trascendencia pública fue el asalto al Congreso de los Diputados. El golpe fracasó ante la absoluta falta de apoyos del resto de las Fuerzas Armadas, la propia Guardia Civil y el resto de la sociedad. La crisis fue resuelta con la actuación personal de Su Majestad el Rey. El propio director general de la Guardia Civil, el general Aramburu Topete, contribuyó en buena medida a la resolución incruenta del suceso. El enjuiciamiento de los participantes y la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid, 24 horas después de la intentona golpista, supusieron la definitiva consolidación del incipiente régimen democrático. Con el objetivo de favorecer la integración de los jóvenes españoles en la Guardia Civil, por Real Decreto 3543/1981, de 30 de octubre se crea la figura del Guardia Civil Auxiliar, como una modalidad de voluntariado especial. Poco después, en 1982 se inicia el gran proyecto de recursos humanos que supuso esta figura en la Guardia Civil. El voluntario finalizó en diciembre de 1993 y formaron parte del mismo 22.201 jóvenes distribuidos en 37 promociones, con periodos de permanencia en el cuerpo de 18 a 36 meses. Los guardias civiles auxiliares desempeñaban los servicios propios de la Guardia Civil, que revestían un carácter militar, acompañados siempre por un guardia civil profesional. Con la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo, se define a la Guardia Civil como instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior en lo referente a retribuciones, destinos, acuartelamientos, material y servicios, y del Ministerio de Defensa en el régimen de ascensos, situaciones del personal y naturaleza de las misiones de carácter militar. Su función propia de seguridad ciudadana se extiende al mar territorial, el control sobre armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, persecución del contrabando, vigilancia del tráfico y transporte,
protección de costas, frontera, puertos y aeropuertos y conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Con esta ley la democracia española ratifica a la Guardia Civil como un cuerpo policial de naturaleza militar, lo cual plantea una perspectiva doble. En primer lugar, se trata de una policía integral que presta un servicio público como garante de la ley y el orden, con arreglo a los principios sobre policía democrática de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Y en segundo, su naturaleza militar le aporta valores añadidos como son la jerarquía, disciplina y organización, cohesión y eficacia en el cumplimiento del deber. Hay que señalar que este modelo organizativo dual es característico de nuestro entorno europeo, dando continuidad a la cultura mediterránea de fuertes cuerpos de policía de carácter militar como la Gendarmería Nacional en Francia, Guardia di Finanza y Carabinieri en Italia, Guardia Nacional Republicana en Portugal, o en el resto de Europa la Gendarmería Romana de Rumanía, la Gendarmería Wojskowa en Polonia, el Kamar de Holanda, etc. En consonancia con la Ley Orgánica 2/1986, y en el espíritu de modernización y especialización del cuerpo, se crea en 1988 el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, para dotar con personal capacitado y formado a una misión que la Guardia Civil venía prestando desde su origen. Además se daba cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como al deber de conservarlo. En el mismo año, ante la necesidad de agrupar las unidades de reserva de la Guardia Civil para mejorar el apoyo a las unidades territoriales, en respuesta a eventualidades como incendios, inundaciones, catástrofes y calamidades públicas, así como a las alteraciones del orden público, se crea la Agrupación de Reserva y Seguridad. Poco después, en 1991, se crea el Servicio Marítimo de la Guardia Civil encargado de los delitos cometidos en el mar territorial, luchar contra el contrabando, pesca furtiva, protección del patrimonio histórico sumergido, control de la inmigración irregular, etc. En el año 1988, por Real Decreto Ley, se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, abriendo el camino para el ingreso de las mujeres en la Benemérita. Si bien para las Fuerzas Armadas, esto era una innovación, no lo era tanto en la Guardia Civil, pues ya desde 1948 vienen prestando servicio agentes femeninos a través de la figura de la matrona, que realizaban los registros sobre personas del mismo sexo en los controles aduaneros. Bien es cierto que no ostentaban la condición de funcionario público, y su ingreso se realizaba entre viudas y huérfanas del cuerpo, se regían por su propio reglamento y no podían portar armas aunque llevaban uniforme, y no estaban sujetas a disciplina militar. En los años 80 se retoma la proyección exterior de la Guardia Civil de modo que la Guardia Civil ha participado en 52 misiones u operaciones internacionales de paz, a las que ha aportado 5.818 agentes, la mayoría bajo los auspicios de la ONU y la Unión Europea. Estas misiones consisten en la realización de labores de policía civil, entre las que se cuentan las de policía judicial, fiscal, tráfico, mantenimiento del orden público y control de armas y explosivos. Otras misiones son de apoyo a las Fuerzas Armadas españolas, como parte de los contingentes militares internacionales. Otras misiones en el exterior son de asistencia técnica y de hermanamiento con diversas fuerzas de policía de otros países, así como misiones humanitarias en la lucha contra la inmigración y despliegue en destacamentos de seguridad en embajadas, representaciones permanentes y consulados. Desde su entrada en servicio en 2005, la Guardia Civil participa en la Fuerza de Gendarmería Europea, Eurogenfor, junto con fuerzas de policía de naturaleza militar, de Francia, Holanda, Italia, Portugal y Rumanía. EUROGENDFOR es un instrumento de la Política de Seguridad y Defensa, PESD, de la Unión Europea. Eventualmente puede actuar en beneficio de otras organizaciones internacionales como la ONU, OTAN, OSCE. Con la Ley 42/1999 de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil, se regula el mismo, su plantilla y naturaleza militar, enseñanza y formas de acceso.
En 2007 se promulgaron 2 leyes orgánicas relativas a cuestiones significativas para la esencia de la institución. La primera, la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, es un auténtico estatuto del personal que, entre otros aspectos, regula el derecho de asociación profesional de los guardias civiles. La Ley Orgánica 12/2007 regula el régimen disciplinario militar específico de la Guardia Civil. 5. Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Título y disposición general. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente ley orgánica regula los derechos que corresponden y los deberes que son exigibles a los miembros de la Guardia Civil en desarrollo del régimen de los derechos y libertades públicas establecidos por la Constitución y de los principios del Estado social y democrático de derecho, con las particularidades derivadas de su carácter de instituto armado de naturaleza militar. 2. Los alumnos de los centros docentes de la Guardia Civil están igualmente sujetos a lo previsto en esta ley orgánica. 3. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los miembros de la Guardia Civil que se encuentren en situaciones administrativas en que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de la Guardia Civil, de acuerdo con la normativa reguladora del régimen de dicho personal. Título 2. Del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 2. Titularidad. Los guardias civiles son titulares de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en esta, en las disposiciones que la desarrollan y en la presente ley orgánica. Artículo 3. Igualdad. 1. En el régimen interno y funcionamiento de la Guardia Civil no podrá establecerse ni practicarse discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 2. Las autoridades competentes promoverán las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de la Guardia Civil la igualdad entre el hombre y la mujer sea real y efectiva, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en la prestación del servicio, en el sistema de ingreso, formación, situaciones administrativas, ascenso y acceso de la mujer a todos los niveles de mando y organización del instituto. Artículo 4. Libertad personal. Los miembros de la Guardia Civil solo podrán ser privados de su libertad en los casos previstos por las leyes y en la forma en que éstas dispongan. Artículo 5. Derecho a la intimidad y a la vida privada. 1. Los miembros de la Guardia Civil tienen garantizados los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, en los términos establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. A estos efectos, el pabellón que tuviera asignado el Guardia Civil en su unidad se considerará domicilio habitual. 2. El jefe de la unidad, centro u órgano donde el Guardia Civil preste sus servicios, podrá autorizar, de forma expresamente motivada, el registro personal o de los efectos y pertenencias que estuvieren en los mismos, cuando lo exija la investigación de un hecho delictivo. El registro se realizará con la asistencia del interesado y en presencia de, al menos, un testigo. 3. Los datos relativos a los miembros de la Guardia Civil estarán sujetos a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Artículo 6. Libertad de desplazamiento y circulación. 1. Sin perjuicio de las limitaciones que deriven del cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana, y de lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a desplazarse libremente por el territorio nacional. 2. Los guardias civiles deberán comunicar previamente a sus superiores los desplazamientos al extranjero, a los que se aplicarán las mismas limitaciones que a los desplazamientos por territorio nacional. Artículo 7.
Libertad de expresión y de información. 1. Los guardias civiles tienen derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las instituciones y los poderes públicos. 2. En asuntos de servicio o relacionados con la institución, el ejercicio de estos derechos se encontrará sujeto a los límites derivados de la observancia de la disciplina, así como a los deberes de neutralidad política y sindical y de reserva. Artículo 8. Derecho de reunión y manifestación. 2. Las reuniones de guardias civiles en dependencias oficiales deberán ser comunicadas previamente al jefe de la unidad, centro u órgano correspondiente, quien podrá no autorizarlas por causa del funcionamiento del servicio. 3. En todo caso, no podrán asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario, ni portando armas, y deberán respetar las exigencias de neutralidad propias de la condición de guardia civil. Artículo 9. Derecho de asociación. 1. Los guardias civiles tienen derecho a asociarse libremente y a constituir asociaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 y 104,2 de la Constitución y en esta ley orgánica, para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales. 2. Las asociaciones de guardias civiles que no tengan fines profesionales se regirán por lo dispuesto en este artículo y por las normas generales reguladoras del derecho de asociación. 3. Las asociaciones de guardias civiles creadas con fines profesionales se regularán de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, siendo de aplicación supletoria las normas generales reguladoras del derecho de asociación. 4. Los guardias civiles miembros de una asociación tienen derecho a participar activamente en la consecución de los fines de esta, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley. 5. Las asociaciones de guardias civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas o sindicales, ni formar parte de partidos políticos o sindicatos. Artículo 10. Derecho de sufragio. 1. Los guardias civiles ejercerán el derecho de voto de acuerdo con lo establecido en el régimen electoral general. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para posibilitar su ejercicio, especialmente cuando deban prestar servicio coincidiendo con jornadas electorales y durante sus misiones en el extranjero. 2. Los guardias civiles no podrán disfrutar del derecho de sufragio pasivo en los términos que establezca la legislación de régimen electoral general. Artículo 11. Derecho de sindicación. Los guardias civiles no podrán ejercer el derecho de sindicación. Artículo 12. Derecho de huelga. Los guardias civiles no podrán ejercer el derecho de huelga, ni realizar acciones sustitutivas o similares a la misma, ni aquellas otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Artículo 13. Derecho de petición. Los guardias civiles podrán ejercer el derecho de petición, de forma individual, en los casos y con las formalidades que señala la legislación reguladora del derecho de petición. Artículo 14. Acceso al defensor del pueblo. Los guardias civiles podrán dirigirse directa e individualmente al defensor del pueblo, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del defensor del pueblo. Título 3. De los deberes de los miembros de la Guardia Civil. Artículo 15. Acatamiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Los miembros de la Guardia Civil tienen el deber de respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como el de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Artículo 16. Jerarquía, disciplina y subordinación. Los miembros de la Guardia Civil deberán adecuar su actuación profesional a los principios de jerarquía, disciplina y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar el cumplimiento de órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito
o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Artículo 17. Respeto a la integridad física y moral. Los miembros de la Guardia Civil están obligados a observar estrictamente las normas sobre el uso legítimo de la fuerza, debiendo tener siempre presente el respeto a la vida y a la integridad física y moral de la persona. Artículo 18. Neutralidad e imparcialidad. 1. Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos, ni realizar actividades políticas o sindicales. 2. En el cumplimiento de sus funciones, los guardias civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 19. Reserva en asuntos profesionales. Los miembros de la Guardia Civil están sujetos a la legislación general sobre secretos oficiales y materias clasificadas. Igualmente, tienen el deber de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificadas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Artículo 20. Deber de cooperación en caso de catástrofe. En los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o cuando así se disponga en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública, los guardias civiles se presentarán en su dependencia de destino o en la más próxima, y se pondrán a disposición inmediata de las autoridades correspondientes. Artículo 21. Residencia y domicilio. 1. Siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de las obligaciones profesionales, podrá autorizarse, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, la fijación del domicilio en un municipio distinto del de destino. 2. El guardia civil tendrá la obligación de comunicar en su unidad el lugar de su domicilio habitual o temporal, con objeto de facilitar su localización. En todo caso, se deberán facilitar los medios de localización que permitan a todo guardia civil atender puntualmente sus obligaciones profesionales. Artículo 22. Incompatibilidades. Los guardias civiles estarán sometidos al régimen general en materia de incompatibilidades de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las incompatibilidades más rigurosas que pueda establecer su normativa específica. Artículo 23. Reconocimientos psicofísicos. Los guardias civiles tienen la obligación de someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para el servicio. Reglamentariamente se establecerá la forma y plazos derivados de esta obligación. Título IV. De los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Artículo 24. Defensa de España. Los guardias civiles tienen el derecho y deber de defender España, de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica de defensa nacional. Artículo 25. Uso del uniforme y de armas. Los miembros de la Guardia Civil tendrán el derecho y el deber de utilizar el uniforme reglamentario, así como el deber de portar armas para la prestación del servicio, de acuerdo con las normas que regulen dichos usos, en el ejercicio de sus funciones. Artículo 26. Formación y perfeccionamiento. Los miembros de la Guardia Civil tendrán el derecho y, en su caso, el deber de participar en los cursos y en las actividades formativas, destinadas a mejorar su capacidad profesional y facilitar su promoción de acuerdo con los criterios objetivos de selección que se establezcan para el acceso a dichas actividades. Estos criterios deberán respetar los principios que regulan la carrera profesional. Título V. De los derechos profesionales de los miembros de la Guardia Civil. Artículo 27. Carrera profesional. Los guardias civiles tienen derecho al desarrollo de su carrera profesional, especialmente al régimen de ascensos, destinos, condecoraciones y recompensas, de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito, capacidad y de conformidad con las normas que la regulen. Artículo 28. Régimen de horario de servicio. 1. El horario de servicio de los miembros de la Guardia Civil, sin perjuicio de su disponibilidad permanente para el servicio, será el determinado reglamentariamente. Las modalidades para su prestación y el cómputo de dicho horario se fijarán atendiendo a las necesidades del servicio. 2. Sin perjuicio de las necesidades derivadas del cumplimiento de sus funciones, para la determinación de la jornada y el horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos, se tendrá en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral del guardia civil. 3. Los guardias civiles tienen derecho a conocer con antelación suficiente su jornada y horario de trabajo, y, en su caso, el régimen de turnos, sin perjuicio de las alteraciones que puedan estar justificadas por las necesidades del servicio o por motivos de fuerza mayor. 4. Las compensaciones a que hubiera lugar por la modificación de la jornada de trabajo se determinarán reglamentariamente. Artículo 29. Vacaciones, permisos y licencias. 1. Los miembros de la Guardia Civil tendrán derecho a disfrutar de las vacaciones, permisos y licencias previstos por la legislación general de los funcionarios de la Administración General del Estado, adaptado reglamentariamente a las funciones y cometidos del cuerpo. 2. Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a las singularidades derivadas de las funciones y cometidos propios de la Guardia Civil, su duración y forma de ejercicio quedarán determinadas reglamentariamente. Artículo 30. Defensa y seguro de responsabilidad civil. 1. La Administración está obligada a proporcionar a los guardias civiles defensa y asistencia jurídica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, en los términos que reglamentariamente se establezca. 2. La Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los guardias civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones, o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Artículo 31. Prevención de riesgos laborales y protección de la salud. Los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas. La Administración General del Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los riesgos específicos que se deriven de sus funciones. A tal fin, desarrollará una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, y proporcionará los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión, facilitando la formación e información suficientes en materia de prevención. Artículo 32. Protección social. 1. Todos los miembros de la Guardia Civil tienen derecho a disfrutar de un régimen de protección social que incluya la asistencia sanitaria y prestaciones en caso de enfermedad e incapacidad en los términos previstos por la ley. 2. El régimen de clases pasivas del Estado se aplicará con carácter general al personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Artículo 33. Presentación de quejas. 1. El Guardia Civil podrá presentar, en el ámbito de su unidad, centro u organismo, quejas relativas al régimen de personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades, siempre que no hubiese presentado recurso sobre el mismo asunto. El procedimiento de presentación y tramitación de las quejas será regulado reglamentariamente. 2. Las quejas se presentarán por el cauce reglado. Si no fueran debidamente atendidas o se refiriesen al mando inmediato superior, podrán presentarse directamente ante el órgano responsable de personal de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, y, en última instancia, ante los órganos de inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Artículo 34. Derecho a ser informado de sus funciones, deberes y responsabilidades. Al incorporarse a su destino, los guardias civiles serán informados por sus jefes inmediatos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad, riesgos específicos del destino o servicio, así como de las funciones, deberes y responsabilidades que les incumben especialmente, y en su caso, de las que les correspondan temporalmente en los supuestos de sucesión de mando o sustitución. Artículo 35. Retribuciones. Los miembros de la Guardia Civil tendrán derecho a una remuneración acorde con su empleo, destino y puesto de trabajo que desempeñen, y que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como especificidad de los horarios de trabajo y peculiar estructura. Título B. De las asociaciones profesionales. Artículo 36. Ámbito, duración y finalidad de la asociación. Las asociaciones profesionales de guardias civiles deberán tener ámbito estatal, se constituirán por tiempo indefinido y tendrán por finalidad principal la satisfacción de los intereses sociales, económicos y profesionales de sus asociados, y la realización de actividades sociales que favorezcan la eficiencia en el ejercicio de la profesión y la deontología profesional de sus miembros. En ningún caso estas asociaciones profesionales tendrán carácter lucrativo. Artículo 37. Régimen económico. 1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas de sus afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos. En ningún caso podrán percibir donaciones privadas. 2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los presupuestos generales del Estado. 3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a los principios de transparencia y publicidad. Artículo 38. Derechos de las asociaciones. 1. Las asociaciones profesionales legalmente constituidas tendrán derecho a realizar propuestas y dirigir peticiones relacionadas con sus fines a las autoridades competentes en los términos que reglamentariamente se determinen. 2. Las asociaciones profesionales podrán asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como representarlos legítimamente ante los órganos competentes de las administraciones públicas, en materias que afecten al ámbito profesional del guardia civil, salvo en aquellos supuestos en los que dicha representación esté excluida. 3. Las asociaciones profesionales de guardias civiles podrán promover candidaturas para la elección de miembros del Consejo de la Guardia Civil y de cualesquiera otros órganos de participación o de representación que se establezcan, así como para la elección de miembros de los órganos de representación, gobierno y dirección de las mutualidades, asociaciones y restantes entes de previsión social y asistencial oficialmente constituidos por miembros de la Guardia Civil, cuando así lo prevea su normativa específica. Artículo 39. Composición. 1. Para poder afiliarse a las asociaciones profesionales, los miembros del cuerpo de la Guardia Civil deberán encontrarse en cualquier situación administrativa en que, de acuerdo con la normativa reguladora del régimen de dicho personal, conserven derechos y obligaciones inherentes a su condición de guardia civil. Con las limitaciones establecidas en esta ley, los guardias civiles que pertenecieran a una de estas asociaciones podrán, tras su pase a retiro, permanecer asociados a la misma, siempre que lo permitan los correspondientes estatutos. 2. Los miembros del cuerpo de la Guardia Civil solo podrán afiliarse a asociaciones profesionales formadas exclusivamente por miembros del propio cuerpo. Dichas asociaciones no podrán agruparse con otras que, a su vez, no estén integradas exclusivamente por miembros del referido cuerpo. No obstante, podrán formar parte de organizaciones internacionales de su mismo carácter. 3. Los alumnos de centros docentes de la Guardia Civil que no ostenten la condición de guardia civil no podrán asociarse. 4. Solo se podrá estar afiliado a una asociación profesional. Artículo 40. Ejercicio.
El ejercicio del derecho de asociación profesional se realizará de modo que, en todo caso, queden garantizados los principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas y garantizar la seguridad ciudadana. Artículo 41. Exclusiones. Están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de las mismas, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, así como la realización de acciones que excedan el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley orgánica a los miembros de la Guardia Civil, especialmente los regulados en los artículos 7 y 8. Artículo 42. Representantes de la asociación. Tendrán la condición de representantes de las asociaciones profesionales aquellos guardias civiles en situación de servicio activo que, teniendo la condición de afiliados, hayan sido designados para ello de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos. Los efectos de dicha designación se producirán a partir del día siguiente al de su inscripción en el registro de asociaciones profesionales habilitado al efecto en el Ministerio del Interior. Artículo 43. Asociaciones representativas. Serán consideradas asociaciones profesionales representativas las que hubieran obtenido en las elecciones al Consejo de Guardia Civil, al menos un representante o, en dos de las escalas, el 10% de los votos emitidos en cada una de ellas. Artículo 44. Derechos de las asociaciones profesionales representativas. 1. Las asociaciones profesionales representativas deberán ser informadas y consultadas en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten a las condiciones profesionales de los miembros de la institución. 2. Igualmente participarán, en su caso, en los grupos de trabajo o comisiones que se constituyan para el tratamiento de los aspectos profesionales. 3. Asimismo podrán formular propuestas, elevar informes, dirigir peticiones y formular quejas a las autoridades competentes. Artículo 45. Derechos de los representantes de las asociaciones profesionales representativas. 1. Reglamentariamente se regulará el acceso de los miembros de las asociaciones que formen parte del Consejo de la Guardia Civil y un representante designado por las asociaciones profesionales representativas que no formen parte de dicho consejo, a los acuartelamientos e instalaciones para participar en actividades propias del asociacionismo profesional, que en cualquier caso, exigirá previa comunicación al jefe de la unidad, centro u órgano, no pudiendo tales actividades interrumpir o menoscabar el normal funcionamiento de los servicios. 2. Igualmente, se regulará reglamentariamente el derecho de los representantes de las asociaciones que cuenten con vocales en el Consejo de la Guardia Civil a disponer de tiempo, horas mensuales y permisos para el desarrollo de actividades relacionadas con su condición. Artículo 46. Medios para las asociaciones. En todas las unidades, centros u órganos, se habilitarán lugares adecuados para la exposición de los anuncios o comunicaciones de las asociaciones profesionales. Artículo 47. Otros derechos. 1. Las asociaciones profesionales de guardias civiles tendrán derecho a convocar y celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil como parte del ejercicio del derecho de asociación profesional. Estas reuniones se realizarán fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la marcha de los servicios. Su celebración requerirá solicitud previa al jefe de la unidad, centro u órgano, quien podrá denegarla, cuando considere que el servicio pueda verse afectado. 2. La autorización deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de 72 horas, y en la misma se hará constar la fecha, hora y lugar de la reunión, y los datos de los firmantes que acrediten ostentar la representación de la asociación, conforme a sus estatutos para convocar la reunión. Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión, la autoridad competente no formuleis objeciones a la misma mediante resolución expresa, podrá celebrarse sin otro requisito posterior.
3. Los convocantes de la reunión serán responsables de su normal desarrollo. Artículo 48. Constitución e inscripción de la asociación profesional. 1. Las asociaciones profesionales de guardias civiles quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el registro de asociaciones profesionales habilitado al efecto en el Ministerio del Interior. 2. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará el texto de los estatutos y el acta fundacional, indicando quiénes de estos actúan como representantes. 3. La inscripción solo podrá denegarse cuando la composición de la asociación no se adecue a lo dispuesto en el artículo 39, o cuando los estatutos no cumplan los requisitos establecidos en esta ley orgánica, o en los demás supuestos previstos en las normas reguladoras del derecho de asociación en general. 4. El plazo de inscripción en el registro de asociaciones profesionales habilitado al efecto en el Ministerio del Interior será de 3 meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción. 5. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la acompaña, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente para la subsanación de los defectos advertidos. Artículo 49. Estatutos. Los estatutos deberán contener los siguientes extremos. A. La denominación. B. El domicilio y el ámbito nacional de su actividad. C. Los fines y actividades de la asociación descritos de forma precisa. D. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su caso, las clases de estos. Podrán incluir también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados. E. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de las modalidades. F. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación. G. Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimiento para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de cese, forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos y las personas o cargos para certificarlos, así como los requisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos, y el número de asociados necesarios para poder convocar sesiones o proponer asuntos en el orden del día. H. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo. I. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que podrá hacer uso. J. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. Artículo 50. Responsabilidad. Las asociaciones profesionales responderán por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias. También responderán por los actos de sus afiliados, cuando se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas, o se acredite que dichos afiliados actuaban por cuenta de sus respectivas asociaciones profesionales. Artículo 51. Suspensión y disolución. La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales de guardias civiles quedará sometida al régimen legal establecido para el derecho de asociación. Título 7. Del Consejo de la Guardia Civil. Artículo 52. Consejo de la Guardia Civil. Bajo la presidencia del Ministro del Interior, o persona en quien delegue, se crea el Consejo de la Guardia Civil, como órgano colegiado en el que participarán representantes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de los Ministerios del Interior y de Defensa, con el fin de mejorar las condiciones profesionales de sus integrantes, así como el funcionamiento del Instituto. Artículo 53. Composición del Consejo. 1. Integran el Consejo de la Guardia Civil. A. En representación de los miembros de la Guardia Civil, los vocales elegidos por los integrantes del Instituto mediante sufragio personal, libre, directo y secreto.
El número de estos representantes se determinará por escalas, correspondiendo a cada una de ellas un vocal en el Consejo y uno más por cada 6.000 guardias civiles que estuvieran en activo en dicha escala. B. En representación de la Administración General del Estado. Los vocales nombrados por los ministros del Interior y de Defensa hasta alcanzar igual número de representantes que los que hubieran sido elegidos por los miembros del Instituto. 2. Actuará como secretario el representante de la Administración General del Estado que designe el presidente. Artículo 54. Funciones del Consejo. El Consejo de la Guardia Civil tendrá las siguientes facultades. 1. Tener conocimiento y ser oído previamente en las siguientes cuestiones. A. Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario de la Guardia Civil. B. Determinación de las condiciones de trabajo. C. Régimen retributivo. D. Programas de enseñanza y planes de formación de la Guardia Civil. E. Régimen de permisos, vacaciones y licencias. F. Planes de previsión social complementaria. G. Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y económicos de los guardias civiles. 2. Informar con carácter previo las disposiciones legales o reglamentarias que se dicten sobre las citadas materias. 3. Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo. 4. Analizar y valorar las propuestas y sugerencias planteadas por los guardias civiles sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos sociales que les afecten. 5. Colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 6. Participar en la gestión de obras sociales para el personal, cuando así lo determine la normativa correspondiente. 7. Recibir información trimestral sobre política de personal. 8. Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales. Artículo 55. Funcionamiento del Consejo. Las sesiones del Consejo de la Guardia Civil podrán ser ordinarias y extraordinarias. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria para el despacho de los asuntos de su competencia, al menos una vez cada 3 meses. El Consejo se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo convoque su presidente, a iniciativa propia o a solicitud de una tercera parte de los vocales del Consejo, que deberá realizarse mediante escrito dirigido al presidente. Mediante Real Decreto se establecerá el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, así como las normas complementarias que sean precisas en materia de convocatoria y desarrollo del procedimiento de designación de sus vocales. Artículo 56. Elección a miembros del Consejo. 1. Serán electores los guardias civiles en situación de servicio activo o reserva. Serán elegibles los que estuvieren en situación de servicio activo, en la correspondiente escala. 2. Los candidatos a la elección se presentarán mediante listas de ámbito nacional, para cada una de las escalas, debiendo pertenecer a la escala a cuya elección se presenten. 3. Podrán presentar candidatos tanto las asociaciones profesionales legalmente constituidas como las agrupaciones de electores, siempre que la agrupación esté formada, al menos por el 10% de los efectivos incluidos en el censo electoral de la escala a la que se presente la candidatura. En el caso de las agrupaciones de electores, los firmantes cuya identificación deberá constar de manera fehaciente, no podrán tener la condición de afiliados a alguna asociación profesional del Cuerpo de la Guardia Civil, ni avalar a más de una candidatura. 4. Las listas de candidatos deberán contener tantos nombres como puestos a cubrir, más igual número de suplentes. 5. Mediante el sistema de representación proporcional,
se atribuirá a cada lista el número de puestos que le correspondan, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de votos válidos por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes en su caso se atribuirán a las listas, en orden decreciente según el resto de votos de cada una de ellas. 6. Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura. 7. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la nulidad de la elección del candidato o candidatos afectados. La verificación del cumplimiento de dichos requisitos corresponderá a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. 8. La duración del mandato de los representantes será de 4 años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos procesos electorales. Si en ese tiempo pasaran a situación administrativa diferente del servicio activo, perderán la condición de representantes. 9. Reglamentariamente se establecerán las normas complementarias que sean precisas en materia de convocatoria, voto y desarrollo del procedimiento electoral. Artículo 57. Derechos de los miembros del Consejo de la Guardia Civil. Los vocales del Consejo de la Guardia Civil, en representación de los miembros de la institución, tendrán los siguientes derechos. 1. Libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades. 2. Libre distribución de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o asociativas. 3. Acumulación en uno de los miembros de la candidatura de los créditos de tiempo, horas mensuales y permisos, previa comunicación a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 4. No discriminación en su promoción profesional en razón del desempeño de su representación.